Shalom, shalom, ¿cómo están? Hace unas horas fue el atentado salvaje y criminal contra Trump, que resultó en la muerte de una o dos personas inocentes que eran parte de los que asistían al meeting y el feliz asesinato del asesino. Inmediatamente, luego de que me enteré, me puse a ver algunos portales, escuchar algunas noticias, y cuál fue mi no sorpresa que en determinados medios típicos, habituales, estaban conjeturando de una manera muy segura, afirmándolo como si fuera verdad, aunque ponían en condicional, supongo que para no tener problemas legales, que todo esto era un invento de la derecha, que Trump había actuado, que tenía una bolita de líquido de color en la oreja y que la apretó para hacer como que tuviera sangre, que fue un autoatentado, que fue un atentado de falsa bandera, y un montón de cosas más en donde la víctima, Trump, y la gente asistente, tanto los que fallecieron como los que quedaron traumados por el asunto, estaban puestos en el lugar no de víctimas, sino de victimarios. Y lo seguí escuchando por bastante tiempo, luego se empezó a calmar, no sé ahora qué dicen, y ahí sí, ahora se habla de magnicidio, de intento de asesinato, de que Trump es la víctima. Por supuesto que sigue habiendo gente que dice que Trump se lo merece, que él se lo buscó, que él fue violento, que en enero del 2020 fue, intentaron tomar el Capitolio y que él es un tipo muy agresivo y etcétera, etcétera, etcétera. Siempre del mismo lado de la desinformación viene eso, siempre, siempre del lado de hacerse ellos las víctimas para estar agrediendo a los demás. Me hizo acordar, por ejemplo, toda esa marea, terremoto marítimo, tsunami de desinformación que hay con respecto a Israel. ¿Dónde se pone Israel? Que puede hacer cosas incorrectas el Estado, su ejército, quien lo dirige como gobernante, pero que constantemente recibe agresiones de los medios masivos de desinformación, se llenan de cuestiones en las redes sociales. Por ejemplo, alguien me hizo llegar una de un tipo que decía: ¿qué tanta laraca hacen con Trump cuando hoy murieron 150 pobres palestinos en Gaza asesinados por el genocida Estado de Israel? Cuando uno mira las noticias objetivas, encuentra que un ataque planificado por el ejército de Israel en contra del arquitecto de los túneles y del ataque del 7 de octubre, y que sí resultaron muertos algunas personas, probablemente algunos civiles. Sabemos que los palestinos usan a civiles como escudos, sabemos que los matan a propósito para tener así también formas de hacerse las víctimas. Sabemos que muchas de esas víctimas son falsas víctimas, no fueron 150 como decía el señor a los gritos pelados, fueron 90. Como sea, hay todo una confabulación de cierto sector que ha venido ganando la batalla cultural para demonizar a cierto grupo, lo cual acontece luego en crímenes como el que se hizo ayer en contra de Trump, como se hace constantemente contra el Estado de Israel y sus habitantes. Y algunos dicen, como si fuera una manera de congraciarse con la verdad: pero yo no estoy en contra de los judíos, solamente de Netanyahu. Mismas personas que, cuando Putin y su ejército volaron esta semana un hospital de niños en Kiev, capital de Ucrania, no dijeron una palabra en contra de eso. No salieron a manifestar, no se llenó de pancartas, no hubo banderitas de Ucrania, de esa misma gente que pone banderitas del no país llamado Palestina. Esa misma gente que por algún motivo odia a Israel y a los judíos de paso, pero cuando hay crímenes de verdad y hasta confesados, ellos prefieren tener hemiplegia, no ver hacia ese lado. Prefieren seguir agrediendo hacia Israel y a los socios de Israel. Y eso es algo muy lamentable y que sigue ocurriendo, y por desgracia será difícil que se pueda terminar. Es por ello que tenemos que tener bien en cuenta todo esto, no dejarnos llevar por los medios masivos de desinformación, ni por lo que la gente dice. No tener miedo de aprender cómo son las cosas, ser lo más objetivo posible. Por más que uno defienda un cierto punto de vista, hay que tener también la capacidad de ver lo que los otros dicen, y cuando son mentiras, evidentemente también hay que saber reconocerlas. El otro día hubo elecciones internas en Uruguay. Yo fui a votar, no eran obligatorias, y no importa lo que voté. Y alguien me dice: sí, ¿cómo vas a votar a ese otro partido si vos ni siquiera te dedicaste a saber de lo que piensan? Una persona fanática, uno de esos que se llaman termos, que no piensan, que sí, se quedan en la caja solamente votando a ese partido. Entonces yo dije: mira,
ese que vos votaste dice tal y cual, y la persona que compite o competía, pues ya fueron las elecciones, decía tal y cual. ¿Viste? Yo sí sé lo que dicen. Ahora decime, ¿qué dicen de esos partidos que vos no votaste? Que a mí me tratás de persona que tengo una ideología y que no soy objetivo, etcétera. Mira, yo escuché lo que decían, no me convencen. No me convencen por muchas cosas, especialmente por cómo tratan a Israel, pero hay otros aspectos, pero no es un video político, no me interesa meterme en política. No es lo mío, sino simplemente que sepamos que hay que tener la capacidad de escuchar al otro, no aceptar lo que dice, sí respetarlo cuando es de respeto. Por supuesto, gente que desea la aniquilación de Israel, la aniquilación de Trump o de cualquier otro, incluso si quieren aniquilar a Biden, no es la manera de hacer las cosas. Uno tiene que tener la capacidad de escucharlo, razonar, analizar y no dejarse llevar. No tiene que ser uno un termo, no tiene que ser uno una persona que está encerrada en una caja ideológica con las anteojeras que no lo permite ver. Porque allá donde controla la ideología no hay pensamiento, no hay una manera de ser creativo, sino que se sigue lo que uno ya tiene codificado adentro de sí y que fue puesto seguramente por los ideólogos, por los que patrocinan esas cosas. Por ello tenemos que tener mucho cuidado con aquello que consumimos, tenemos que tener la capacidad de reflexionar, de escuchar al otro. En la antigüedad, en la época talmúdica, había dos escuelas, la de Hillel y la de Shammai, escuelas de rabinos. Y la escuela de Hillel era la que siempre, por lo general, cuando en los momentos de la votación entre ambas academias en el Sanedrín, ganaba la de Hillel. Y uno de los motivos que dicen no es porque tuviera las leyes más perfectamente codificadas, de hecho las de Shammai estaban mejor preparadas y según se dice en la época mesiánica son las que se van a tomar, las de Shammai, un modo de vista más estricto, sino que uno de los motivos por los cuales eran mayor aceptadas las de Hillel era que aquellos integrantes de la Academia de Hillel aprendían a escuchar la opinión del otro, repetirla, analizarla con respeto, no burlándose, no irónicamente, decían: a ver, gente de Shammai, hablen ustedes primero, expongan cómo quieren ustedes que sea la ley. Exponían A, B, C, lo de Shammai. Entonces los de Hillel decían: a ver, ustedes dijeron A, B, C. Estamos de acuerdo con A, pero B y C, miren, estas son las dificultades que ocurren con esto de acá. Y nosotros, con mucho respeto, planteamos D, E, F como una alternativa. Eso era algo que los de Shammai por lo general no hacían. Ellos planteaban lo de ellos, no querían escuchar lo de Hillel. Es una manera de hacer las cosas, pero no es la manera correcta que debemos nosotros aplicar. Tenemos que escuchar, no tenemos que perder el tiempo con gente que odia, con gente que está ideologizada y solamente habla de cosas ideológicas. Gente hoy en día que han sido atrapados por la red venenosa de todo tipo de ideologías. Con esa gente no es necesario hablar porque ellos no hablan, ellos simplemente declaman lemas, gritan insultos, están totalmente movidos por su ideología. No piensan, no controlan su propio ser. Y son los que de a poco han ido conquistando lugares culturales. ¿Por qué? Porque siguen las ideas que allá por el principio del siglo XX, un famoso pensador marxista, Gramsci, había dicho: si queremos ganar, no tenemos que hacerlo solamente con la revolución, sino tenemos que hacer la revolución cultural, encontrar en los lugares de la cultura, de la promoción de la cultura, y empezar a ejercer nosotros ahí nuestra presión, dominar y de ahí conquistar. Cosa que han logrado ciertos sectores, marxistas o no, no importa, siguen las ideas de Gramsci, y es algo que es necesario hacer nosotros cuando no queremos estar siendo sometidos a una esclavitud basada en ideologías, y como judíos y como personas libres que queremos que la espiritualidad esté presente en nuestra vida material, no podemos aceptar cierto tipo de ideologías, de hecho ninguna. Lo que tenemos que hacer es manejarnos de acuerdo a los parámetros espirituales, a las reglas espirituales, y poder consolidar un mundo donde se construya Shalom. No es la manera de construir Shalom atacar a Trump ni atacar a Israel. Cuando Israel hace cosas malas, hay que decirlo, hay que denunciarlo, hay que corregirlo. Si a uno no le gusta el gobernante, vota diferente. Si a uno no le gusta los conglomerados que se hacen para que esté ese gobernante, se vota diferente, pero no se hacen manifestaciones violentas, no se miente, no se agrede, no se busca la participación de imperios que no tienen nada que ver. Lo mismo acerca de Trump. ¿No le gusta Trump? Bueno, se forma su partido o es parte del otro partido, pero no lo agreden de esa manera. ¿No le gusta Biden? Votan a Trump. O sea, las ideas de la democracia bien entendidas, no como ocurre en ciertos países. Esperemos que pronto termine la tiranía en Venezuela, donde la democracia
es una parodia. Esperemos que las elecciones próximas, si no me equivoco en 2 semanas, sean realmente libres y se acate por parte del tirano la voluntad del pueblo. Y si el pueblo sometido vaya a saber por qué ideologías o intereses vota al tirano ilegalmente, es lo que el pueblo quiso y hay que aceptarlo. Pero en otros países son asesinados candidatos, no solamente encarcelados o exiliados. ¿Dónde fue? ¿En México? Donde murieron asesinados un montón de candidatos, no me acuerdo, díganme ustedes, y en otros países de América. Por lo tanto, tenemos que cuidarnos, tenemos que aprender a razonar, a escuchar al otro, a meditar, no dejarnos llevar por la propaganda, y tener nosotros también el conocimiento y la capacidad de expresar cuando estamos en desacuerdo y cuando también reconocemos mentiras, agravios, insultos, y manifestarlo de una manera coherente que podamos llevar hacia nuestro lado, el lado de la luz, si nos comportamos correctamente, a personas que andan en dudas. Y hay personas que, como les dije, van a acusarnos a nosotros, a los que pensamos, a los que queremos libertad, a los que queremos espiritualidad, de ser tanques y dominados por la ideología. Bueno, está en nosotros demostrar que no es así, no porque queremos la aprobación del otro, sino porque nuestra libertad depende de ello. Tenemos reglas, tenemos formas de vivir que son espirituales para hacer de este un mundo mejor. Así que ojalá no haya más malas noticias ni de Israel ni del mundo. Lamento la muerte de esas pobres víctimas del asesinato ayer, del intento de asesinato de Trump y del asesinato de ellos. Ojalá haya pronto paz y libertad en Israel, en el Medio Oriente. Por supuesto que Palestina ya existe, es Jordania. Así que paz para Jordania también. Y paz y libertad para Venezuela y los otros lugares que la precisan. Que se acaben los tiranos. De mi parte, shalom y bendiciones.